Buenas tardes, mi nombre es David Hume, soy periodista, he sido periodista durante más de 45 años, he sido reportero, he sido editor de diarios, fui subdirector de la prensa en Managua, Nicaragua, fui director del diario La Prensa en Nueva York, he sido director asociado del American Press Institute, que es el brazo de capacitación de los diarios de Estados Unidos, director asociado del Centro Internacional para Periodistas, y desde hace algún tiempo me dedico a la capacitación de periodistas en las salas de redacción y a los cambios en las salas de redacción, y parte de esos cambios son cómo se está yendo desde el producto en papel hacia los medios digitales. Es interesante. En América Latina, yo acabo de asistir a la reunión, a la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, voy todos los años, cómo año tras año se producen los mismos interrogantes. ¿Qué hacemos con respecto a los medios digitales? ¿Cómo pasamos del papel a la web y al online? Y hay muchos interrogantes. En esta última reunión hubo personas que dijeron que los periódicos en América Latina van a desaparecer. Yo soy de otra opinión. Yo creo que los periódicos en América Latina, en África, en el Medio Oriente, en los países asiáticos, no van a desaparecer por muchísimos años, por muchas razones. Pero sí están adaptándose también a la web y a los medios digitales, y yo creo que es una situación en que los periódicos y las compañías que producen periódicos tienen que usar todas las plataformas, incluyendo el papel. No deshacerse del periódico en papel, sino adaptarse a todas las otras plataformas y tener un producto en todas las plataformas posibles, tanto para las tabletas como para los teléfonos inteligentes. Y esa va a ser la forma de captar distintas audiencias que precisan información en distintas plataformas. No es muy difícil adaptarse a la web y a las demás plataformas. Es más, es mucho menos costoso que producir un periódico en papel. Hay muchas plataformas gratis, como por ejemplo Joomla o WordPress, que muchos periódicos pequeños usan en Estados Unidos y en otros países para producir sus periódicos en Internet. Y verdaderamente es la plataforma WordPress, por ejemplo, que es una que uso yo para varios sitios en Internet, es totalmente gratis y hay una versión en español, hay una versión en portugués, hay versiones en muchos idiomas, y verdaderamente es muy fácil subir la información a un servidor. Lo puede hacer cualquier periodista. Es más, en los Estados Unidos muchos periodistas lo hacen. Cada uno sube la información al servidor y editan también a través de los motores de búsqueda. Se puede editar ahí mismo la información. O sea, no es muy difícil y no es costoso. Comparado con el producto en papel, no es costoso para nada. Ya cuando se trata de adaptarlo al iPad, por ejemplo, es un poquito más costoso, a los teléfonos celulares, pero esa plataforma, por ejemplo, de WordPress, tiene lo que se llaman plugins que pueden adaptar la página que sale en Internet a las demás plataformas, al iPad y a los teléfonos celulares. Lo que sí es muy importante es capacitar al personal, no quedarse en el periódico papel ni tratar de no innovar o de quedarse en lo que uno está porque hay miedo de lo que pueda acontecer con la web o con las otras plataformas. Hay que invertir, y hay que invertir en la capacitación del personal, porque es el mismo personal que está haciendo una multiplicidad de trabajos en este momento,
en los Estados Unidos y en los países europeos son los mismos periodistas los que están filmando los acontecimientos con sus iPhones o con pequeñas cámaras, están grabando y cuando regresan a la redacción escriben primero la información para la web, segundo la información para la radio, si es que el periódico tiene una radio. Usan ese mismo video para el canal de televisión o la televisión por cable, si es que el periódico o la compañía tiene una cadena de cable, y por último para el periódico del día siguiente. Son distintas formas de escribir. No se escribe para la web ni se titula para la web de la misma forma que se titula para el periódico del día siguiente. Pero todo eso requiere una capacitación constante del personal para poder adaptarse a todas esas plataformas. Uno de los grandes interrogantes que tienen los directores de periódicos en este momento es cómo monetizar la información en los medios digitales. Y eso es un gran interrogante que tienen no solamente los directores en la Argentina y en todos los países de América Latina, sino en todos los países del mundo. No hay una respuesta exacta. Se está constantemente tratando de obtener resultados, de ver cómo se puede monetizar mejor la publicidad en los medios digitales. Una de las formas, por ejemplo, es vender un combo de publicidad, tanto en el periódico como en los medios digitales. O sea, un precio para el periódico solamente y otro precio distinto si el anunciante pone publicidad tanto en la web como en el periódico. Pero es una constante manera de innovar para ver qué es lo que quiere el cliente. Y una de las pocas cosas que se están haciendo, por ejemplo, es estudios de mercado de los clientes, saber qué es lo que los clientes quieren. No se puede salir a vender publicidad a un cliente sin saber qué es lo que el anunciante quiere, qué es lo que el cliente quiere. Uno de los grandes problemas que existen en este momento en muchos periódicos, no solamente de América Latina, sino de Estados Unidos y de los países europeos, en sí de todos los países del mundo, es que los diarios compitiendo con otras personas o grupos o compañías que ponen información en la web, para tratar de ganar tiempo y de ganarle a la competencia, están poniendo mucha información en la web y online que no está verificada. Dejan a los periodistas subir esa información, como ya estábamos diciendo antes, que el mismo periodista puede subir la información al servidor y a plataformas como WordPress. Lo que están haciendo es no verificar la información como se hacía antes. En las redacciones antiguas había lo que se llamaba una mesa de edición, o por lo menos deberían haber tenido una mesa de edición los periódicos, donde se cotejaba toda la información y yo recuerdo que yo tenía editores en los periódicos que me pedían 3 fuentes para cada una de las informaciones y cuando la mesa de edición tenía algún problema me mandaban a llamar y me preguntaban, me pedían mi libreta de anotaciones para ver si lo que yo estaba escribiendo era lo correcto. Hoy en día eso no sucede porque estamos tratando de poner información, estamos tratando de poner noticias en la web y online, y los mismos periodistas lo hacen sin pasar por ese filtro de edición. Entonces se están cometiendo muchísimos errores y hay gran preocupación en los periódicos y por parte de los directores. Entonces es algo que verdaderamente es un problema que hay que resolver. Otra de las cosas que se están dando en este nuevo entorno de los medios en que se está poniendo noticias en distintas plataformas es que al poner noticias en Internet, en la web y a través de otras plataformas, lo que se quiere es una interacción con la audiencia, con el lector. Entonces, muchos periódicos lo que hacen es permitir comentarios y que las noticias generen comentarios de la audiencia, de los lectores, porque eso muchas veces lleva a poder profundizar en la información.
Uno de los problemas que existen, por ejemplo, por supuesto, es que mucha gente hace comentarios indebidos con respecto a esas noticias que se ponen online y en la web. Es por eso que muchos periódicos ahora en Estados Unidos tienen lo que se llama un editor de noticias sociales, un social news editor. Y esa es la persona que vigila los comentarios constantemente para eliminar aquellos comentarios indebidos o que llevan insultos o que pueden perjudicar al periódico o que perjudican a otras personas. Hay muchos periódicos que ya han decidido eliminar los comentarios completamente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al poner información, al poner noticias en la web, el periódico debe generar comentarios de la ciudadanía, porque es interactuar con la audiencia, con los ciudadanos, pero sí es necesario recomponer esa estructura de la redacción, de los editores. Ya no se puede tener más un subdirector, un jefe de redacción, ¿no? Hay otra estructura dentro de las redacciones y hay que cambiar esa estructura de la redacción porque hay muchas más tareas, muchas más labores dentro de la redacción que exigen en estas nuevas redacciones convergentes, en que ahora está dando en la redacción tipo estrella, se está dando esta necesidad de tener otro tipo de editores en la redacción que tienen distintas funciones. Una de las cosas importantes que siempre quiero resaltar cuando hablo con directores de periódicos es que muchos directores de periódicos y muchos periódicos alrededor del mundo creen que están en el negocio de las noticias. No estamos en el negocio de las noticias, estamos en el negocio de la información, que también incluye noticias. Y yo siempre traigo el caso de los trenes en Estados Unidos, cuando el transporte hace muchísimos años era a través de las ferrovías, de los trenes. Cuando surgieron los aviones, las compañías de ferrocarriles en Estados Unidos siempre creyeron que estaban en el negocio de los ferrocarriles y no en el negocio de los transportes. Y ahí fue cuando aparecieron los aviones y perdieron porque nadie más viajó en tren. Nosotros estamos en el negocio de la información y no solamente producimos noticias, sino que también tenemos que brindar información que incluye, debería incluir bases de datos. Nosotros tenemos en cada una de nuestras ciudades, donde no tenemos un periódico, nosotros sabemos todo lo que acontece en una ciudad. Sabemos, por ejemplo, cuántos hospitales hay en la ciudad, cuántos médicos tienen esos hospitales, cuáles son las especialidades de esos hospitales. Nosotros tenemos que producir información para las audiencias, especialmente para las audiencias segmentadas que tenemos en este momento, porque hay personas que solo les interesa, por ejemplo, un cierto tipo de información. Entonces, es importante comenzar a pensar que no estamos en el negocio de las noticias únicamente, sino que estamos en el negocio de la información, y esa información es global. Nosotros tenemos que producir información que puede ser de utilidad a todas nuestras audiencias. Yo estaba hablando en un principio de la importancia de la capacitación, de capacitar al personal de redacción en estas nuevas tecnologías. Y lo vuelvo a resaltar, es muy, muy importante. Lo primero que los directores de periódicos deberían hacer es ver cómo reestructurar sus salas de redacción, y eso precisa una capacitación. Son proyectos de cambio, lo que se llaman proyectos de cambio, de reingeniería de las salas de redacción. Ya no se puede usar más. Hace tiempo, por ejemplo, las redacciones de los periódicos eran cubículos en que la sección de deportes estaba, ¿no?, en un cuarto y la sección de política estaba en otro y nadie se hablaba. Luego de mucho tiempo comenzaron a aparecer hubo reestructuraciones, comenzaron a aparecer las redacciones abiertas, en que no había paredes, se derrumbaron todas las paredes. Ahora hay un nuevo cambio en esas redacciones. ¿Por qué? Porque se necesita incorporar
a las versiones online, a los productos digitales, tanto la web como la radio, si es que hay radio, o la radio a través de la web, y la televisión, ya sea televisión abierta, televisión por cable o televisión a través de la web. Entonces, los periódicos que tienen muchas plataformas para las cuales distribuir su información, no noticias solamente, sino información, tienen que reestructurar sus salas de redacción. Y eso significa también la capacitación de los editores, desde el subdirector para abajo, en las salas de redacción, para cumplir distintas funciones que abarquen toda esta nueva forma de trabajar. Y también de capacitar a su personal, porque ya los periodistas van a salir a la calle con cámaras, ya sea con un iPhone, van a volver a la redacción y en sus computadoras mismas sacar el chip del iPhone, ponerlo en la computadora, editar su propio video, que no es muy difícil de hacer siempre y cuando el periodista sea capacitado para hacerlo, y ya subirlo al servidor, teniendo en cuenta siempre que hay que tener un filtro para ver que la información sea verídica y fehaciente. Entonces, la importancia de la capacitación para cambiar de lo que era estrictamente un producto papel a lo que es un producto de información en distintas plataformas es sumamente importante para el futuro.